Proseguimos con el análisis a profundidad. Gabriel Merino, investigador del CONICET y coordinador del grupo de trabajo de la Claxo-China y el mapa del poder mundial, nos acompaña en directo, a quien recibimos en esta jugada crítica. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Estamos analizando por qué justamente resurge o no el nazismo dentro de Ucrania y sobre todo aqueja a Europa. Ya lo veíamos con el franquismo en España, algo que parece ser tan contradictorio en un país además como Ucrania, que daba más de 8 millones de vidas para poder derrotarlo. Hoy se alinea justamente a estos fascistas para intentar de alguna manera cumplir ese compromiso que marcaba justamente este regimiento Azov el año 2014, eliminar por esas contradicciones políticas a todo ruso que se le presentara por delante. Sabemos que la región del Donbass, conformada por estas dos autoproclamadas repúblicas del Donetsk y Lugansk, forman parte también de gente que es prorrusa, que es ruso parlante, que tiene muchas coincidencias y sobre todo intercambio cultural muy marcado con Rusia. ¿Por qué nace esta situación y sobre todo qué implicaciones geopolíticas derivan? Ya vemos que hay un despliegue de una operación militar especial en esa región para poder desnazificar y desmilitarizar. Pero asimismo, las acciones y las tácticas que imprime este grupo neonazi en esa región son contradictorias al derecho internacional humanitario, utilizándolos incluso de escudos humanos. Con ello también se habla de hechos que pueden ser catastróficos, no solamente para Ucrania y para Rusia, sino para el resto del planeta. ¿Cuál es su lectura en torno a todo lo que sucede y sobre todo el momento clave que marcaba esta distensión que hoy nos lleva a vivir este tipo de situaciones? Bueno, una clave fundamental, sin lugar a dudas, es el avance de la OTAN de Occidente como algo estructural hacia el este, ¿no? hacia Oriente, hacia la frontera con Rusia, que se inicia en 1999, pero cuya primera declaración fuerte en ese sentido es en 1997, en plena hegemonía estadounidense, hegemonía neoliberal del Consenso de Washington y mundo unipolar. De hecho, hacia 1999 tenemos la guerra en Kosovo, en Belgrado, como parte de este avance. Y la clave me parece que es que a partir del 2008, cuando se intenta la incorporación de Ucrania a la OTAN, que era el gran objetivo para la Europa del Este, y cuando se intenta la incorporación de Georgia, ya ahí tanto Moscú como los sectores políticos, económicos y sociales que en aquellos países tienen, ya sea culturalmente, una afiliación a Rusia, étnicamente, lingüísticamente, en términos religiosos, como también élites que están más alineadas o más pro Moscú, empiezan a mostrar capacidades de frenar ese avance. En un momento que empieza a desarrollarse un mundo multipolar, el surgimiento de los BRICS en 2009, las potencias emergentes, ¿no? en el club de los BRICS, y ya una China que empieza a ser también más protagónico y que la alianza con Rusia empieza a estar más fuerte. En ese momento, y en el periodo que va de 2008 a 2014, cuando finalmente estalla la guerra civil en Ucrania, tenemos la aparición de estos grupos ultranacionalistas, muchos de esos neonazis, que reivindican la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, que tienen como eje central la rusofobia o la antirruso y la persecución de las minorías y en algunos lugares de las mayorías rusas, porque recordemos que Ucrania, y yendo hacia el este, encontramos una población culturalmente rusa cada vez más grande, y en el Donbass más de la mitad, en el Crimea más del 70-80%. Entonces, esos grupos empiezan a multiplicarse, también avalados tanto por Occidente y particularmente por Washington y Londres, como a su vez por las élites o los grupos de poder pro-occidentales en Ucrania. Y tal es así que, bueno, después del golpe que estos grupos protagonizan contra Víctor Yanukovych en 2013, del golpe pro-occidental, entrelazado también con un movimiento de protestas bastante masivo de los sectores pro-occidentales, sobre todo del oeste de Ucrania, a partir de ese golpe y el desarrollo de la guerra civil,
se multiplican aún más estos grupos y empiezan las persecuciones mucho más fuertes. Un saldo de esto son las 15.000 víctimas, los 14.000 muertos, perdón, durante la guerra civil focalizada en la región del Donbass, en Donetsk y Lugansk. Y ahora podemos ver que, sobre todo a partir de la asunción de Biden, nosotros advertíamos que con la conducción del globalismo el foco iba a estar otra vez puesto en Ucrania, porque volvió a la conducción del Departamento de Estado con Antony Blinken y particularmente con Victoria Nuland esa idea de que Rusia con Ucrania puede ser una potencia global o de proyección global y euroasiática, y Rusia sin Ucrania es una potencia asiática y es solo una potencia regional. Por lo tanto, es clave que Ucrania quede en manos de Occidente y dentro de la OTAN. Y entonces ahí comienza ese avance, y también en ese avance se fortalecen estos grupos. De hecho, el batallón de Azov que vos señalabas fue también entrenado por fuerzas británicas y norteamericanas en este último año, y ya en Kiev, en agosto del año pasado, se hizo una reunión muy importante de la OTAN, todo un apoyo a Zelensky por parte de la OTAN, y en esa reunión también se exigió que Rusia devuelva, en términos occidentales, devuelva la península de Crimea, que por referéndum en 2014 había anexionado Rusia, o en palabra de Rusia, recuperado en plena guerra civil y en pleno conflicto en Ucrania. Entonces, bueno, estas me parece que son las razones y el contexto para entender por qué surgen estos grupos y cuál es la finalidad fundamental de estos grupos paramilitares o también militares, que fueron incorporados también a las Fuerzas Armadas y que hoy tienen además mucha influencia en el gobierno de Zelensky, de ultranacionalistas, algunos de los cuales se identifican con el nazismo por la Segunda Guerra Mundial y por la ocupación nazi y el enfrentamiento con la Unión Soviética, ¿no? Ahora, Gabriel, dos aspectos importantes que hay que poner sobre la mesa y me gustaría que me ayudes a analizarlos. Primero que nada, muchos se preguntan por qué Ucrania nunca formó parte de la OTAN hasta el día de hoy. Es más, Zelensky no una, sino ya 2 veces consecutivas en medio de esta tensión al este de Europa y con la crisis ucraniana le ha pedido a la OTAN formar parte. No hay una respuesta formal. Segundo, el hecho de que ya la propia Unión Europea ha considerado calificar a Ucrania como un país que pueda acceder a su adhesión a la Unión Europea. ¿Qué implicaciones geopolíticas podría tener esto cuando además se va a desarrollar una cumbre no formal de jefes de Estado en Versalles entre el 10 y 12 de marzo? Dos aspectos que además hay que analizarlos por la importancia geopolítica que podría revestir en medio de esta tensión latente. Esta vez no será entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos. Sí, a mí me parece que una razón fundamental de la no incorporación de Ucrania a la OTAN, en primer lugar, es la recuperación o el fortalecimiento de Rusia a partir de la asunción de Putin en 1999, la nacionalización de los hidrocarburos, la modernización de sus fuerzas armadas, la convergencia con China y que empieza a desarrollarse, y con los países y potencias emergentes reclamando un nuevo orden mundial más igualitario, con un más democrático reparto del poder. Eso es una. En segundo lugar, también las fisuras en Europa, en sentido de las fisuras en relación con Washington y Londres. Es decir, por un lado, el eje anglosajón o anglo-estadounidense, que es mucho más, que presiona mucho más fuerte desde hace décadas por llegar hasta Ucrania y por incorporar a Ucrania a la OTAN, y eso es bastante claro, particularmente bajo conducciones globalistas, es decir, con Clinton, con Obama y ahora con Biden, aunque también con Bush eso fue claro. Bajó un poco o disminuyó un poco esa presión con Trump, que tenía otras geoestrategias, pero claramente hay una diferencia ahí entre Washington y Londres, y por otro lado Berlín-París, que ven un problema incorporar a Ucrania a la OTAN. Incluso el canciller alemán, una visita antes de los ataques de Rusia, había dejado claro que no había consenso para una incorporación de
de Ucrania a la OTAN, porque tienen también a Alemania, Francia, que será un problema en el enfrentamiento con Rusia. Creo que uno de los puntos positivos para Washington en este contexto es que logra un objetivo claro de ellos, aunque pueda tener otros costos muy importantes, que es separar Alemania de Rusia. Si hay algo que el poder anglo-estadounidense siempre puso hincapié, e incluso lo vimos con el Nord Stream 2, el gasoducto que une, o el segundo gasoducto que une de forma directa por el Báltico a Rusia con Alemania, es, ¿no?, las presiones constantes para romper cualquier aumento de la interdependencia, de la unidad, de los intereses comerciales con consecuencias geopolíticas que pueda haber entre Alemania y Rusia, o el eje franco-alemán y Rusia. Ahora bien, la otra pregunta tiene que ver con esta incorporación a la Unión Europea. Si bien no es tan delicado como la incorporación a la OTAN de Ucrania, sí es un problema. De hecho, el golpe en 2013 contra Viktor Yanukovych, entre otras cuestiones, se produce por en medio de negociaciones con la Unión Europea, que finalmente Viktor Yanukovych, del Partido de las Regiones y con mayor cercanía a Moscú, a Rusia y acuerdos económicos con Rusia, bueno, finalmente rechaza y acepta avanzar en acuerdos con Moscú más profundos. Claramente es algo que también divide a Ucrania. Insisto, quizás no es tan delicado como la OTAN, pero en este contexto geopolítico de fuerte disputa, y ya por la experiencia de 2014, evidentemente es más nafta en el, digamos, en este gran incendio que hoy es Ucrania, y que obviamente va a tener profundas consecuencias, entre otras cuestiones que parte aún más o divide aún más el territorio ucraniano, ya claramente partido desde 2014. Tanto la estrategia que imprime Occidente con las sanciones, que no es más que una guerra económica contra el pueblo ruso, tienen ya sus incidencias, muchos de ellos con efecto boomerang, sobre todo Europa, con el incremento de los precios del gas, que han batido récord en los últimos años, y también la electricidad, y además el incremento de más de $10 por barril de Brent del petróleo, cuando Estados Unidos lanza una nueva cruzada para conseguir aliados y garantizar de que Rusia no pueda seguir exportando petróleo a otras naciones. Quiero agradecerte, Gabriel Merino, por habernos acompañado en este análisis oportuno y por tu tiempo para Telesur. Un abrazo. A ti, un abrazo. Vamos a finalizar con ello el programa. Cerramos nuestro tablero geopolítico. Soy Paula Pérez. Será hasta un próximo encuentro.